Tuvimos la bendición, ¿verdad? Aquellos que fuimos a convención, parece que fue ayer, ¿verdad? Fue una bendición verdaderamente. Creo que son momentos en los cuales vale la pena dejar atrás el trabajo, vale la pena dejar un rato nuestras casas de hábitos, que hay que ir al trabajo, que hay que comprar la comida, que hay que pagar biles, que hay que pagar renta, que hay que simplemente todas las casas de hábitos. Pero es un gozo, ¿verdad? Es un gozo poder ir a estos lugares, a nuestra casa espiritual, hermanos, y poder ir y ser bendecidos en la palabra del Señor. Y realmente hay tanto, hermanos, hay tanto de que tenemos que alimentarnos en la Escritura. Realmente estamos tratando de hacer un resumen. Hemos estado compartiendo desde la semana pasada, desde el domingo pasado. Estamos tratando de poderlo deshebrar un poquito la palabra que la hermana Hicks, por Dios, nos dio en esta convención. Repito, fue algo verdaderamente increíble. Y cuando uno lo ve, hermanos, cuando uno lo pasa a su propia vida personal, se puede dar uno cuenta de qué tan grande es el Señor, de qué tan enorme es el Dios que tenemos, que realmente somos un pequeño punto sobre de la grandeza y la majestad y la longanimidad de este Padre Celestial que tenemos. Aquellos que no pudieron acudir a convención, yo los invito, hermanos, verdaderamente de corazón, que trate de hacer el cochinito. Cómprese un cochinito y empiece a echarle ahí de a $1, de a $2. Yo le garantizo que llegando el año, usted tiene para quedarse una muy buena semana en convención, pasársela de bendición y créame que su vida nunca más vuelve a ser igual. Entonces yo los exhorto, hermanos, para que tratemos de hacerlo con anticipación. Muchas veces, lamentablemente, los hispanos tenemos esa mal costumbre, y digo porque así es. Nuestros hermanos anglosajones creo que son en ese aspecto más educados al respecto. Nosotros como hispanos nos gusta siempre dejar las cosas al último, y pues no debe de ser así, ¿verdad? Tratemos nosotros de prepararnos con anticipación, hermanos, para poder tener la bendición de ir a estos eventos tan bendecidos que el Señor nos da. ¿Cuántos alaban a Dios? Tratando de hacer un pequeño resumen, hermanos, de lo que estuvimos aprendiendo en convención. La semana pasada estábamos hablando acerca del Padre Celestial, y estábamos hablando del propósito de su voluntad y de su voluntad de razón. Sabemos que en el principio, y cuando me refiero al principio, es un poco también tan profundo y tan grande el simplemente hablar del principio, porque Dios ha existido por siempre. La simple palabra existido para nosotros es difícil poder comprenderlo, porque somos seres finitos, hermano. Tenemos un principio y tenemos un final, pero el Padre Celestial, hermanos, no ha tenido ni principio ni ha tenido un final. Él siempre ha existido por siempre, por toda la eternidad, por todo lo que hay, por todo lo que es, por todo lo que existe. Sin embargo, sabemos que Dios el Padre, hermanos, o también conocido como la Roca Sur, es tan hermoso el hablar acerca de la Roca Sur, hermanos, y creo que eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, acerca del secreto de las cosas pequeñas. La hermana estuvo hablando de las cosas pequeñas, estuvo hablando del Padre Celestial, estuvo hablando de la Roca Sur, y me gustaría que ahí tratemos de comenzar en esta preciosa mañana, ya tarde. ¿Qué le parece si vamos a la Escritura y vamos al libro de Isaías, hermanos? Al libro de Isaías, y vamos a leer en el capítulo 51. Libro de Isaías en el capítulo 51, y vamos a leer en el verso 1. También es un gozo tener entre nosotros a nuestra hermana Linda. Linda, un abrazo, Dios te bendiga, gracias a Dios porque nuestra hermana Linda está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por la vida de nuestra hermana Linda? Su hermano Tomás, que Dios los bendiga grandemente, que es un gozo ver a nuestra hermana Linda aquí. Gracias a Dios. En el verso 1 dice así: oídme los que seguís. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, vamos a leerlo y después tratamos de poderlo comprender en las palabras en hebreo. Dice: oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra
de donde fuisteis cortados, a la caverna de la fosa, de donde fuisteis arrancados. Una vez más, oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. La primera palabra que nosotros encontramos es oídme. El Señor ha dejado estos 66 libros de la Biblia, hermanos, para que nosotros podamos escuchar su palabra. Y cuando escuchamos su palabra, hermanos, creo que fue tan glorioso cuando la palabra de Dios vino y entró en nuestras vidas, penetró en nuestras almas. No teníamos ni la más mínima intención, hermanos, de seguir el camino de Dios. Pero cuando la palabra de Dios vino a nosotros, dice la Escritura que el oír viene por el escuchar, la fe viene por el oír y escuchar la palabra del Señor. Cuando escuchamos nosotros por primera vez la palabra de Dios, hubo en nosotros, hermanos, ese nuevo nacimiento, bendito Dios, de ese nuevo corazón, de ese corazón lebab, de ese corazón amador, hermanos, que puso en nosotros ese gran anhelo, ese gran deseo de querer conocer más del Señor, de poder conocer más de Jesucristo. Y cuando el Señor entró en nuestros corazones, hermanos, y ese nuevo gozo, ese nuevo anhelo, ese nuevo deleite entró en nosotros, bendito Dios, nos dio el gran anhelo y el gran deseo de seguir. Esa palabra, si muchos se acuerdan, hace tiempo la estudiábamos. Es una palabra que en hebreo, bueno, déjenme lo pongo aquí. Aquellos que seguís, que es sedek. Y esa palabra sedek significa algo correcto. Algo correcto. También habla de prudencia. Y también habla de longanimidad. Longanimidad. Algo correcto, prudencia y longanimidad. Dice, oídme los que seguís, ¿verdad? Qué tan gozo, hermanos, y qué tan verdadero anhelo hay en nuestros corazones de seguir diariamente en el camino del Señor. Hace un momento compartía con los hermanos que estábamos en la escuela dominical y estábamos hablando acerca del llamamiento que Dios nos ha dado. Somos tan privilegiados, verdaderamente, hermanos, y tan bendecidos de estar en este mensaje. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gracias a Dios porque ya muchos lo comprendemos, lo entendemos, lo hemos hecho nuestro. Bendito sea el Señor. Me llamaba mucho la atención cuando la hermana le pidió al hermano Brooks, uno de los pastores que eran tantos años en el mensaje, en el camino crucificado, y le llamó al hermano Brooks para testificar. Muchos estábamos ahí y me llamó mucho la atención cuando dice que el hermano empezó a hablar que conoció a unas cuantas personas, ¿recuerdan? Que conoció a unas personas que habían conocido del mensaje y que trataron de hablarle a él mal del mensaje, tratando de decirle que el mensaje estaba erróneo, que muchas cosas no estaban realmente en la palabra, etcétera. Y el hermano dice que les contestó con una palabra. No les dije, dice, lo siento, dice, pero llegaste en el tiempo incorrecto, ¿verdad? Porque yo mi ancla ya la puse sobre de la roca, ya lancé el ancla, ya hice que la ancla bajara y ya nada ni nada me va a remover. Ojalá, verdaderamente lo digo, hermanos, ojalá en cada uno de nosotros haya también esa palabra y sea despertada esa voz que nos haga decir, nada ni nadie me va a mover de esa visión que Jesucristo me dio, bendito Dios, de llegar a formar parte de la esposa de Cristo y nuevamente regresar a la roca de donde un día fuimos cortados. Para muchos aquellos hermanos que conocimos del mensaje en México, aquellos que de alguna manera ya tenemos una trascendencia en México, hermanos, quiero decirlo, es tan triste, es tan verdaderamente terrible, no sé qué palabra usar, el poder ver cómo la situación en muchas de nuestras iglesias, hermanos, está sucediendo en México. Para muchos no son realmente secretos, eso es una situación que se ha estado dando durante mucho tiempo y creo que en este tiempo se ha intensificado aún más terriblemente. Lo único que le puedo decir es de que estemos orando por México, estemos orando por el movimiento en México. Las cosas realmente no están de una manera como quisiéramos decir, que están en la forma que bueno, Dios así quiere y le está permitiendo que esté pasando, pero de alguna forma Dios lo está permitiendo, las situaciones que están pasando. Muchas personas o muchos pastores o muchas llamémosle almas que hemos sido enseñadas en este mensaje, que cuando llegamos a este mensaje no sabíamos absolutamente nada, hermanos, sobre el Cordero de Dios, sobre la nueva ciudad, sobre la tierra nueva, sobre cielos nuevos, que no sabíamos nada
a lo mejor del Espíritu Santo. Llegamos aquí, hermanos, y Dios en su infinita misericordia nos empezó a dar cada día más de su palabra. Y es tan triste ver en la actualidad, hermano, como tantos ministros, tantos siervos simplemente han estado saliendo de la organización, de la iglesia, y llegando a decir que no necesitan sujetarse absolutamente a nadie, que ellos pueden hacer todo. Es triste realmente la situación, hermanos, pero no nos vamos a detener a pensar o a mirar qué es lo que está sucediendo. Lo único que tenemos que ver es lo que la palabra de Dios nos dice. En el versículo 1 dice: oídme los que seguís. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Si estamos siguiendo al Cordero de Dios, hermanos, estamos en el lugar correcto. Porque seguir al Cordero de Dios, hermanos, es tener como esas cosas que tienen los caballos. ¿Cómo se llaman? Que están en las orillas. ¿Cómo se llaman? Bueno, orejeras. ¿Cómo, hermana? Viseras, orejeras, viseras. Decirle: Señor, dame esas orejeras, dame esas viseras espirituales, para yo no mirar absolutamente nada de lo que esté a mi izquierda, de lo que esté a mi derecha, sino solamente ver el blanco perfecto, como dijo el apóstol Pablo. Solamente mirar a la roca, hermanos, a esa roca pequeña, esa roca sur de la cual fuimos cortados. Bendito sea su nombre. Dice: oídme los que seguís. Vaya conmigo, por favor, hermanos, al libro de Romanos, al capítulo 1. Al libro de Romanos, al capítulo 1. En el verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Vea lo que el apóstol Pablo decía, hermanos, en su epístola hacia los romanos, hablando y profetizando y asimismo declarando y reconociendo el llamamiento que Dios le había dado. En el verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo en hebreo sabemos que es una palabra que significa abad, y esa palabra abad, hermanos, tiene que ver con un esclavo por amor. Cuando hablamos acerca de la palabra esclavo, hermanos, muchos podríamos decir: bueno, un esclavo es una persona que no tiene una libre voluntad. ¿A qué me refiero con una libre voluntad? Es de que obviamente él no se puede parar y decir: hoy no voy a hacer nada, hoy voy a hacer esto a mi conveniencia. No, una persona que es esclava tiene que hacer lo que su amo o su señor le dice, ¿verdad? Y obviamente en el ámbito natural, hermanos, el ser un esclavo no es algo agradable, sino es algo verdaderamente terrible, ¿verdad? Hace años aquí en este país, en Estados Unidos, existió la esclavitud. Usted conoce cuando la raza afroamericana, hermanos, estuvo bajo una esclavitud terrible, a donde, si nosotros vamos un poco a la historia acerca de los Estados Unidos, hermanos, hace 40, 50 años era verdaderamente terrible ver cómo en los camiones, hermanos, se subían blancos y afroamericanos, hermanos, y cómo los afroamericanos se tenían que sentar hasta la parte de atrás, no les tenían prohibido sentarse en la parte de enfrente. O sea, es tan terrible el poder mirar que esas cosas existieron, hermanos, y no hace mucho tiempo, ¿no? Cuando las personas afroamericanas literalmente eran esclavos, hermanos, se adueñaban de ellos, hermanos, y los hacían a trabajar horas terribles, no todo el día, hermanos, y al último simplemente un plato de comida, y al otro día exactamente lo mismo, ¿no? Hasta que llegó un momento que se levantaron y empezaron a pelear por sus derechos civiles, ¿no? Ustedes recuerdan a Martin Luther King, que fue uno de los hombres que se levantaron en este país para pelear por los derechos civiles, de que todos somos exactamente iguales, ¿no? Todos fuimos creados por Dios exactamente iguales. No porque unos sean de un color moreno, de un color blanco, de un color café, significa que hay una raza superior. No es así. Sabemos que todos fuimos creados por Dios, para la gloria de Dios y para la gloria y la unción de nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Sin embargo, regresando a este tema, hermanos, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Él dice: yo soy un esclavo de Jesucristo. Él está declarando que lo que él hace, lo que él hizo, hermanos, bendito Dios, era por amor hacia Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Querido hermano, una de las formas en las cuales nosotros nos podemos casar al propósito de la voluntad perfecta de Dios es reconocer el llamamiento que Dios nos ha dado. Es poder saber, mi hermano, en el lugar donde Dios te ha plantado, en el lugar donde Dios le ha placido ponerte a ti y ponerme a mí. Pablo, siervo, esclavo por amor de Jesucristo. Y hay otra palabra que dice llamado, que en hebreo significa cará. Y esa palabra cará, así como se escucha como cara,
en el español, obviamente no es ese significado en español, pero en hebreo es kara. Significa llamar en voz alta, hermanos, llamar por tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que el Señor, hermanos, cuando tú y yo estábamos en este mundo sin Jesucristo, cuando nacimos, a lo mejor como yo, hermanos, que cuando nacimos no nacimos en un hogar cristiano. Sin embargo, gracias a Dios, porque un día el Hijo de Dios hizo un llamamiento, hermanos, y fue un llamamiento en voz alta. Su voz se levantó hacia nosotros y nos habló, alabado sea su nombre. Y cuando el Hijo de Dios nos habló, nos llamó ahora a caminar, a seguir en ese lado correcto, a seguir en las pisadas de Jesucristo. Mucha gente dice, pero ¿quién es verdaderamente el camino? Buda puede ser el camino, Alá puede ser el camino. A lo mejor otros dioses de la India pueden ser el camino. No, hermanos, la gran diferencia de esos dioses con de chica y de este Dios tan grande que tenemos, bendito Dios, que es el gran yo soy, ella Ashireye, el que es lo que Él quiere ser, es de que esos dioses, hermanos, bendito Dios, murieron y siguen en la tumba. Pero el Dios que tú y yo tenemos, mi hermano, es un Dios que vino, estuvo entre nosotros, murió y al tercer día resucitó. Mucha gente dice, ¿cómo saben que resucitaron? Es sencillo, porque la presencia de Dios se siente en este lugar, porque la presencia de Dios se siente en nuestras vidas. No es una falacia, no es una historia, es algo real, bendito sea el nombre de Dios. El caminar con Dios es algo real. ¿Puede alguien alabar su nombre? Aleluya. Aquellos que seguimos, mi hermano, aquellos que seguimos a la Roca Sur, no nos avergonzamos de seguirlo. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, debemos de conocer y saber el llamamiento que tenemos. Muchos podemos decir, bueno, yo estoy en la iglesia del Evangelio de Cristo, llevo 20, 30 años, 40 años, 5 años, 2 años, 6 meses de conocer este precioso mensaje que Dios me ha dado. Bendito sea el Señor, porque ya soy parte de la esposa de Cristo. Ojalá y fuese así. Ojalá y pudiésemos decir que solamente por ser miembros del camino crucificado, hermano, ya formamos, en el momento que partamos con Dios, a formar parte de la esposa de Cristo. Bendito sea el Señor. No es así, sino es cuánto de ese llamado hemos escuchado. Porque esa palabra llamado, que como lo acabamos de decir ahorita, hermanos, que en hebreo significa kará, que significa llamar en voz alta. Eso es impresionante, llamar en voz alta. ¿Puede usted imaginar eso? Que cuando tú y yo estábamos perdidos en el mundo, hermanos, sin conocer de Jesucristo, el Señor hizo un llamamiento hacia nosotros. Nos llamó en voz alta. Y cuando Dios nos llamó en voz alta, hermanos, muchos escuchamos el llamado de Dios y aquí estamos. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y diariamente queremos parecernos más a Jesucristo y cada día queremos caminar más con el Señor. Pero otros tantos han escuchado el llamamiento, pero ¿sabe qué? No quieren comprometerse con Dios. Le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que le ponía el ejemplo hace rato a los hermanos en la escuela dominical, ¿no? Que mi hermana Yesenia tiene a su nena, que es esta, se me olvidó otra vez su nombre, Giovanna, y su mamá, hermano, le llama a Giovanna y le dice, hija, ven porque te quiero abrazar y te quiero besar y te quiero decir cuánto te amo. Y le hace le grita a su hija eso, le hace ese llamado a su hija, ¿verdad? Pero ella, hermanos, escucha esa voz y se acerca, pero lo único que hace es de que le da la mano. Dice, mami, yo nada más te doy la mano. Y su mamá le dice, hija, pero yo te quiero abrazar. No, nada más la mano. ¿Qué es un tanto eso? Es que el llamamiento está ahí, pero ¿cuánto de ese llamamiento hemos querido tomar? ¿Cuánto de ese llamamiento hemos querido seguir, hermanos? El seguir a Jesucristo lleva un compromiso. Y ese compromiso, hermanos, de saber el llamamiento que Dios nos ha dado. Y ese llamamiento que Dios nos ha dado, hermanos, escuche, no solamente viene del día que conociste a Jesucristo aquí en la tierra, sino viene todavía desde la eternidad que den, mis hermanos. Desde ese día el Padre Celestial ya te había hecho a ti el llamamiento y me había hecho a mí ese llamamiento. Y cuando nos hizo ese llamamiento, hermanos, bendito Dios, aleluya. Repito, muchos estamos escuchando ese llamamiento diariamente. Y estamos tratando de caminar en las pisadas del Cordero. Sin embargo, para muchos de nosotros, hermanos, para muchos, qué tan difícil a veces nos cuesta escuchar ese llamado, porque tenemos a un niño. Y era de lo que la hermana nos decía. Déjenme tratar
hay tantas cosas realmente donde meterse, pero déjeme tratar de ponerlo de esta forma. No me voy a detener porque yo sé que muchos realmente en esta familia espiritual ya lo conocemos, ya lo sabemos que el Padre Celestial engendró o sacó de sí mismo, hermanos, la roca sur. La roca sur sacó de sí mismo a su propio hijo, que es la roca Selah. Y la roca Selah, bendito Dios, dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice que él proveyó esa gota de su sangre preciosa, una sola gota de la sangre de Jesús tuvo y tiene el poder de poder crear todo lo que existe. Y esa gota que fue la materia prima, hermanos, para crear todas las cosas que existen. ¿Está conmigo, hermanos? De esta gota entonces vino todo lo que hay, hermanos, que es la tierra. Y aquí están los planetas, los universos, las galaxias, en todo el firmamento, ¿no? En todo lo que hay arriba. Basándonos en la tierra, hermanos, todos nosotros conocemos la historia, sabemos que nuestro principio, por así decir, es de que un día el Padre Celestial nos creó, y ese día que el Padre nos creó, dice la Escritura que fuimos creados para la alabanza de su nombre. ¿Pueden decir amén? Todos nosotros estábamos en los lomos procreativos de Dios, hermanos, estábamos ahí recién creados. Y la hermana Hicks nos dice que el Señor puso sobre de nosotros, hermanos, había sobre de nosotros esta cobertura de luz noga, que dijo que la luz noga no es otra cosa más que el amor puro de Dios, el amor de Dios simplemente. El amor de Dios nos envolvió en el momento en el cual fuimos creados en la eternidad. Y sabemos que el propósito de la voluntad perfecta de Dios en ese momento, hasta ese momento, aunque sabemos que si nos metemos en las eternidades, Dios ya tenía un plan maestro para todo, hermanos, para todo lo que hay, para todo lo que está sucediendo en la actualidad. Pero basándonos hasta ese punto, hermanos, todos sabemos qué fue lo que sucedió en la palabra de Dios, nos lo revela. Dice que Dios puso a Luzbel, que significa lucero de la mañana, sonar de campanas. Dice que lo puso ahí para ser guardador, para ser guarda, hermanos, de las piedras de fuego que éramos nosotros en formas de semillas en los lomos procreativos de Dios en la eternidad pasada. Y Dios nos puso a ese guardián, hermanos, ahí. Todos conocemos, repito, la historia. Pero llegó un momento en el cual Luzbel se sublevó, en el cual él ya no se sintió a gusto, hermanos, con la posición en la cual él se encontraba. Sabemos que él se empezó a contaminar, hermanos, cuando él empezó a tener acceso a los diferentes abismos. Él tenía acceso a esos diferentes abismos, hermanos, y sabemos que él reunió lo de padre maldad, madre maldad y lo de Abadón. Y cuando juntó lo de los tres, él dijo, bueno, ellos fallaron en esas cosas y yo junto lo de los tres, yo no voy a fallar de la misma forma y yo voy a vencer sobre Dios. Entonces él regresó, hermanos, y como no regresó a la velocidad del relámpago y puso toda la materia debajo de los pies del Señor, sino que él, cuando fue a esos abismos, hermanos, él se empezó a enamorar de sí mismo, de esa luminosidad, de esa belleza. Él empezó a decir, bueno, yo no necesito realmente de Dios, yo fui creado de una manera especial. Recordemos que él fue creado de una manera especial, fue un día especial en el cual Dios lo creó. Dice que hubo música, dice que hubo el sonido de los tamboriles, de los pífanos, o sea, fue un día especial en la creación de Luzbel. Pero lamentablemente, hermanos, él se enamoró de sí mismo. Y cuando se enamoró de sí mismo, sabemos que él empezó a hacer contrataciones. Esa es la palabra que usa la Escritura. Dice que con la abundancia de sus contrataciones, él empezó a convertirse en traficante. Y recordemos que lo que él traficaba era luz corrupta. Ahora sí que la luz él la corrompió, hermanos. Él la corrompió y la transformó en odio, en tinieblas, en muerte. Y cuando él en la eternidad, hermanos, él empezó a hacer sus contrataciones hacia todas las piedras de fuego, que éramos todos nosotros, hermanos, en formas de semilla. Cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de que no teníamos una estatura.
éramos verdaderamente, literalmente, espiritualmente hablando, unos niños. No sabíamos absolutamente nada del amor de Dios, no sabíamos nada del perdón de Dios, no sabíamos nada, nada más sabíamos que habíamos sido creados por un ser inmenso, pero nada más, no teníamos una estatura en nosotros. Entonces, sabemos que el enemigo empezó a hacer sus contrataciones. Dios obviamente ya tenía un plan sobre de todo esto, hermanos. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Dios le dice a Luzbel, dice: lo siento, pero tú no vas a poder reinar sobre de mí, porque yo soy Dios, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, tú eres un ser creado. ¿Qué fue lo que sucedió entonces, hermanos? De que dice la escritura que la tercera parte de los ángeles en el cielo cayeron juntamente, hermanos, con Luzbel. Déjenme poner aquí, con Luzbel. Voy a tratar de ponerlo, no soy buen dibujante, pero imagínese usted, Luzbel, y dice que la tercera parte de los ángeles en el cielo, hermano, cayeron juntamente con él. Entonces ellos fueron lanzados, hermanos, aquí a la tierra. A la tierra fueron lanzados aquí. Nosotros también habíamos pecado en la eternidad que ven, hermanos, cuando escuchamos la voz de Luzbel en la eternidad. ¿Puede alguien decir amén? Y cuando nosotros fallamos en la eternidad que ven, hermanos, en escuchar las contrataciones de Luzbel, el Señor abrió, hermanos, ¿cómo lo podemos llamar de esta forma? Abrió ese espacio, hermanos, de misericordia para nosotros y nos puso en el huerto del Edén. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Y el Señor nos mandó, hermanos, aquí al huerto del Edén. Pero recordemos que cuando nosotros llegamos al huerto del Edén, ¿cómo estábamos? No teníamos ninguna estatura. Solamente teníamos, hermanos, sobre de nosotros esa cubierta de la luz noga, del nombre del Señor, de la luz noga, que es el amor por todos lados del Señor hacia nosotros. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. ¿Puede alguien alabar su nombre? Hermano, yo sé que muchos ya escuchamos esto en convención y muchos pueden decir: amén, gloria a Dios, es tremendo. Pero hermano, la pregunta es: ¿lo hemos bajado a lo profundo de nuestro corazón y lo hemos verdaderamente puesto en práctica? Porque de eso se trata, hermanos, cuando uno recibe la palabra. No se trata solamente de seguir almacenando, hermanos, en nuestra librería y decir: bueno, ahora tengo tantos sermones, ahora conocí esto, ya soy más grande. No se trata de eso, se trata de cuánto de la palabra de Dios hemos puesto en nuestro corazón y hemos permitido que esa palabra engendre vida, hermanos. Porque sabe, cuando engendra vida en nosotros, hermanos, las cosas son más fáciles en este mundo tan terrible en el cual estamos viviendo. Cuando no permitimos que la palabra baje, puede alguien alabar a Dios, cuando no permitimos que la palabra penetre hacia nuestros corazones, simplemente se convierte en teoría. Y dice la escritura, hermanos, que la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu te anima, el Espíritu te rejuvenece, hermanos, te vuelve a mostrar una nueva visión del verdadero propósito. Lo estamos hablando, hermanos, estamos hablando de un tema tan eterno, un tema tan glorioso. Muchos ahorita, hermanos, estamos aquí, muchos venimos a la mejor de nuestras casas de hábitos, repito, del trabajo, que mañana hay que levantarse al trabajo, que hay que pagar biles, que esto, que aquello, que lo otro. Sin embargo, cuando nosotros echamos simplemente una vista, hermanos, a la eternidad y vemos nuestro principio y vemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, es tiempo, hermanos, de decir: Señor, estoy agradecido por lo mucho que has hecho en mi vida, estoy agradecido por estar en tu casa, estoy agradecido porque tu mano de poder, porque tus ojos todavía están puestos sobre de mí, porque todavía te preocupas en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos plantó, hermanos, aquí en el huerto. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando todos nosotros llegamos aquí en el huerto, hermanos, perdón, ese que le puse el déjeme, voy por acá. Bendito sea Jesús, aleluya. Cuando todos llegamos aquí, hermanos, al huerto, y esto es el secreto de las cosas pequeñas.
Yo sé que muchos lo escuchamos, hermanos, pero no, una cosa es escucharlo. Y yo lo puedo decir porque a mí me pasa, me llegó a suceder en muchas ocasiones cuando uno está escuchando la palabra, y más cuando uno está escuchando a la hermana Hicks, hermano, que la hermana Hicks se mete en mil cosas en una predicación. A veces es tan difícil poderlo engranarlo lo uno con lo otro, ¿no? Pero nada más estás agarrando semillas y agarrando semillas. Pero ya cuando te sientas, hermano, y vas a la palabra y lo empiezas a deshebrar, dices, oh Señor, esto es tan grande, esto es tan enormemente glorioso, que no hay palabras, mi hermano, no hay forma de poderle agradecer al Padre Celestial lo grande que Él es. En ese momento en el huerto, déjeme regreso a esta aquí. Bendito sea Dios. Entonces, Luzbel y la tercera parte de los ángeles, hermanos, que fueron lanzados a la tierra, ellos permanecen en la tierra desde el primer día que la tierra fue, que Dios puso aquí a estas criaturas, a estos seres. Lo compartíamos el domingo pasado, hermanos, y lo quiero volver a hacer mención. A mí me llamó demasiado la atención cuando la hermana Hicks dijo acerca de los demonios Shadim. Y digo que los UFOs, hermanos, o los ovnis, que ahorita eso es algo, es una locura, hermanos. La humanidad ahorita está vuelta loca. No hay, la gente se mete y trata de decir de que hay otras criaturas más desarrolladas que nosotros, que son los que nos crearon, que todo es todo solamente producto de una explosión microcelular, que hay más universos. O sea, en otras palabras, tratando de desacreditar a Dios, que no existe un Dios, que todo solamente es el producto de una evolución. Amén. Cuando ella empezó a decir acerca, hermanos, de que estos ovnis no son otra cosa más que demonios, hermanos, muchas cosas personalmente yo pude comprender. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad, hermanos, es increíble cuántas cosas, cuántos avistamientos han o están sucediendo sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, apariciones, hay fotos, hay videos, hay tanta gente que ha sido abducida por estos seres según, hay tantas cosas, hermanos, que la mirada, que la vista de la gente se está desviando del Creador, hermanos, de la roca. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Está empezando a poner sus ojos, hermanos, en los dichosos UFOs o en los ovnis. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué cree? La esposa de Cristo, bendito Dios, ya sabe, bendito Dios, ya conoce quién es su creador. La esposa de Cristo sabe, bendito Dios, porque tiene una relación diariamente con Él. Sabe que su amado viene pronto y su mirada no va a ser desviada, su mirada no va a ser puesta en otro lado, porque ella sabe absolutamente en quién confía. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Bendito Dios. Bendito sea Jesús. Ahora, Dios plantó y puso en el huerto del Edén, que sabemos que el huerto no es otra cosa más que el nombre del Señor, el Yud Jehová-He. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Entonces, todos nosotros llegamos aquí, hermanos, al huerto, pero llegamos en una estatura como de un punto, porque éramos simplemente semillas recién creadas, hermanos. Amén. No teníamos ninguna estatura espiritual, pero sí teníamos algo, que era la cubierta de la luz noga del Señor sobre de nosotros, de esta luz de amor que el Señor tenía alrededor de nosotros. ¿Puede alguien alabar el nombre precioso de Jesús? Ahora, he aquí donde empieza el secreto de las cosas pequeñas. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Zacarías. Hermanos, es exactamente lo mismo que dijo la hermana Hicks, nada más estoy tratando de poderlo deshebrar conforme lo mejor que pueda para poder comprender un poco más esto. En Zacarías, en el capítulo 4, hermano. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, aleluya. Libro de Zacarías, en el capítulo 4, y vamos a leer, hermanos, en el versículo 10. ¿Lo tenemos? Libro de Zacarías, capítulo 4, en el versículo 10.
Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Esa es la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los, aleluya, son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Pueden alabar el nombre del Señor. Hermano, Dios puso carga en Nehemías y en Esdra para volver a Jerusalén, a reconstruir la pared y las puertas, y también para restaurar a Jerusalén. Zorobabel, a quien se refiere Zacarías, hermanos, era el líder de esta gente en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿a qué se refiere cuando dice la escritura, hermanos, que dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces? Habla acerca de la palabra menospreciar. Y cuando se habla acerca de la palabra menospreciar, hermanos, necesitamos echar un poquito, una pequeña vista rápida en lo que es en la historia del pueblo de Israel, el pueblo adquirido, hermanos, por Dios. Todos sabemos, hermanos, que el Señor con mano poderosa, con mano gloriosa, hermanos, permite que el pueblo de Israel salgan de Egipto. Después de que ellos habían estado en Egipto, hermanos, habían sido esclavos, no porque habían sido demasiado buenos, amén, sino a consecuencia, ahora sí que el fruto del pecado los llevó a ser esclavos en Egipto, que lamentablemente estuvieron más de 450 años, hermanos, el tiempo que estuvieron esclavizados ahí en Egipto. Pero sin embargo, hermanos, el Señor en su grandeza, todos sabemos lo que sucede. Dios los saca con mano poderosa, los saca por medio de la mano de Moisés y la mano de Aarón. Cuando Dios los saca de ahí, hermanos, 42 paradas existieron, en la cual en cada una de esas 42 paradas el Señor, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo en Israel en esas 42 paradas? Hermanos, en esas 42 paradas, como dice nuestro hermano Federico, Dios traía bendición tras bendición. Cada una de esas 42 paradas, hermanos, era un aprendizaje para que ese niño pequeño, hermanos, ese niño pequeño empezara a crecer y empezara a conocer, hermanos, el nombre del Señor. Porque en el principio el padre tuvo una deuda consigo mismo. ¿Cuál fue esa deuda que tuvo el Señor consigo mismo? Dar a conocer su nombre. Entonces, ¿cómo Dios iba a dar a conocer su nombre en Israel, hermano Eliud? ¿Cómo Dios iba a dar a conocer su nombre? ¿Está conmigo? Si hasta ese momento, hermanos, el pueblo solamente había fallado y había pecado y se había ido ahora sí que bajo las contrataciones, todo el fruto que había quedado en sus corazones, cuando en la eternidad el enemigo nos contaminó, era lo único que habían hecho, que fue el fruto que cayeron, hermanos, fue el producto del pecado cuando cayeron esclavizados en Egipto. Sin embargo, Dios los saca con mano poderosa, los lleva a 42 paradas, y en cada parada el Señor, hermanos, creaba una circunstancia. Pueden alabar el nombre del Señor, aleluya. Dios creaba una circunstancia, y cuando Dios creaba una circunstancia, Dios les abría una puerta. Hermanos, Dios es un creador de circunstancias. No, yo no sé cuál sea el problema que usted ahorita esté pasando, lo ignoro. A lo mejor puede ser emocional, a lo mejor puede ser algún problema físico, alguna enfermedad, no sé, alguna situación en su trabajo. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, pero sí le quiero decir algo. Dios creó esa circunstancia, y Dios creó esa circunstancia, hermanos, porque quiere conocer, bendito Dios, que te afirmes más en la roca, que te arraigues más en la roca, que eches el ancla, bendito Dios de tu confianza sobre de la roca sur, para que si tu ancla es puesta en la roca, nadie jamás la va a poder mover, mi hermano. Dios va a seguir creando circunstancias, alabado sea el nombre de Dios, para que nosotros podamos ver, hermanos, cuánto todavía nos falta parecernos hacia el Señor Jesucristo, cuánto nos falta más ser como Él. Cuando Dios los llevó, hermanos, esas 42 parados, Dios hacía milagro tras milagro tras milagro.
¿Recuerdan cuando el Señor los cruzó el mar rojo, hermanos? Cuando se abre el mar en 12 sendas. Fue un milagro increíble, hermanos. El mar se abre en 12 sendas y el pueblo de Israel cruza sobre el mar rojo. Cuando llegan al otro lado del mar rojo, hermanos, ellos empiezan a cantar el cántico de Moisés, el canto de triunfo, el canto de victoria. Y dice la escritura que las mujeres toman los panderos y empezaron a danzar con los panderos. Todos empezaron a regocijarse. Bendito es el nombre de Jehová. Empezaron a conocer una parte del nombre. Empezaron a darse cuenta de que Dios es un salvador, de que Dios los va a restaurar, de que Dios los va a guardar. Y llegan ahí, hermanos, con todo el gozo. Y de repente tuvieron sed. ¿Recuerdan? Y te dieron el deseo de tomar agua, hermanos. Llegaron a Mara, que significa amargo. Y cuando llegaron a Mara, qué sorpresa se llegaron. Que las aguas, sí había aguas, pero estaban amargas. Dios nos lleva a situaciones a veces muy amargas, hermanos. Y cuando Dios nos lleva a esas situaciones muy amargas, no es para que sigamos corriendo o salgamos huyendo. No, sino es para que enfrentemos esa situación y bendito sea el nombre precioso de Dios, y enseñemos a ese niño pequeño, que es nuestra voluntad que está pequeña, hermanos, a que se afirme al Señor, que bendito Dios, que le profeticemos a ese niño pequeño, que le hablemos a ese niño pequeño y le digamos: ¿sabes qué? Vas a alabar el nombre de Jehová, porque Dios es grande, porque Dios es glorioso, porque Él nunca te va a fallar. Aleluya, hermanos. Cuando simplemente entendemos que Dios jamás nos va a fallar, esa es una cosa gloriosa. Porque cuando tú lo haces tuyo, no importa qué problema estés pasando, lo haces tuyo y dices: Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús. No importa el problema que esté pasando, Dios lo creó para dar a conocer su nombre sobre de mí. Y cuando Dios lo da a conocer, cuando Dios da a conocer su nombre, eso permite, hermanos, que ese niño pequeño empiece a crecer. Y empiece a crecer a una estatura, la estatura del Hijo de Dios. Hermanos, tú y yo hemos estado en este mensaje y se nos ha dado todo en charola de, no puedo decir de plata, de oro, hermanos. De oro literalmente. Porque muchos solamente venimos, hermanos, y nos sentamos y queremos comer. Pero no sabemos de todos aquellos que han trabajado, hermanos, detrás del telón para ponerle alimento sobre de la mesa. ¿Qué es lo único que hemos hecho, hermanos? Nos hemos venido y nos hemos sentado y nos hemos alimentado. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, pero Dios nos ha permitido, hermanos, poder comer de la mesa de la reverenda Hicks. Y quiero ser claro, no la adoramos, ni la alabamos, ni la exaltamos. Solamente tenemos gratitud, como nuestra pastora, que es como nuestra madre espiritual, que es una sierva de Dios que ha entregado su vida hacia el Señor, hermanos, en cuerpo, alma y espíritu, totalmente para conocer de Dios. Eso es digno de honor, eso es digno, hermanos, de un respeto, y ese es el respeto que le tenemos a la sierva del Señor. ¿Puede alguien decir amén? Pero, hermanos, a nosotros se nos fue dada esa estatura para poder llegar a la cabeza de esta estatura, hermanos, a la cabeza del Hijo, y de ahí que el Hijo nos presente al Padre. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que diariamente, hermanos, estamos tratando, el parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. El punto es, vamos a regresarnos a Zacarías, por favor, al capítulo 4, en el versículo 10. Dice: porque los que menospreciaron. Cuando la escritura se refiere aquí que menospreciaron, obviamente está refiriendo al pueblo de Israel, que eso nos incluye a nosotros como un Israel injertado al Israel natural. Bendito Dios. Porque a pesar de que somos un Israel espiritual, también somos un Israel natural, porque sabemos que, si esto muchos ya lo sabemos, pero si muchos no lo saben, sabemos que nosotros como hispanos tenemos sangre judía. ¿Pueden decir amén? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso nos incluye a nosotros. Cuando dice la escritura en el verso 11, dice: hablé más y dije, en el verso 10, porque los que menospreciaron, se refiere todas aquellas ocasiones, hermanos, que el pueblo de Israel menospreció a la roca que es el Señor. En el verso 10 dice: el día de las pequeñeces. Esa palabra pequeñeces significa sur. ¿Puede alguien alabar a Dios? Esa palabra pequeñeces, hermanos, en hebreo, ¿sabe qué es lo más hermoso de esto, hermanos? Yo cuando llegué a mi casa tengo una concordancia electrónica Strong,
y de inmediato me metí y me fui a ese versículo, hermano, lo puse, hermano, y wow, ahí estaba, hermanos. Pequeñeces, sur. Y tiene que ver con una roca, tiene que ver con una piedra, tiene que ver con algo filoso. Da una serie, hermanos, de palabras, de explicaciones acerca del significado de esta palabra pequeñeces. Y cuando tú empiezas a ver esto, dices, a ver, ¿cómo lo puedo entender un poco más? ¿Cómo lo puedo descifrar un poco más? Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, dice, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Ahora, vamos a entender esto, porque a lo mejor muchos no lo hemos comprendido. La hermana decía que el Padre Celestial se tuvo que hacer pequeño para poder tener una relación con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Hermanos, ¿cómo lo podemos comprender? Se lo voy a poner de otro punto de vista. Imagínese usted, y todos nosotros tenemos lo que se llaman también células. Y las células en nuestro cuerpo son las que forman todo lo que somos. Somos un cuerpo. Pero es la composición exacta y perfecta de Dios para que las células de nuestro cuerpo, hermanos, estén la una hacia la otra y seamos un cuerpo, un ser humano. Pero las células en nuestro cuerpo solamente se pueden ver con un muy sofisticado microscopio. Ahora sí que yo no puedo decir, a ver, quiero verte una célula, pues simplemente no se puede con el ojo natural. Se necesita algo especial para poderlo mirar. Imagínese que usted, hermanos, usted así como está, pudiera tener una relación con una de sus células. ¿Podría en lo natural hacerlo? ¿Por qué no? Número uno, porque no la podemos ver. Sabemos que ahí está porque nos dicen los científicos que son los que estudian sobre el asunto que tenemos células y las ven en microscopio y sabemos que ahí están, ¿verdad? Y decimos, pues gloria a Dios, sé que tengo células, bendito Dios, amén, hasta ahí. Pero no tenemos una relación con esa célula de que le hablamos y nos preocupamos, ¿me entiende? No sé si me entiende lo que estoy tratando de decirle. Ahora, Dios el Padre, el Todopoderoso, hermanos, se tuvo que hacer un pequeño punto, bendito sea el nombre del Señor, para bajar al huerto del Edén y tener una relación con nosotros. ¿Me entiende? Ahora usted decir, hermano, bueno, ok, ¿cómo lo puedo ver de otro punto de vista? Hay una porción en la escritura, hermanos, en Isaías capítulo 40, a donde Dios dice que todas las naciones, refiriéndose a toda la tierra, la tiene dentro de una gota de agua. Abra su Biblia, por favor, en Isaías, en el capítulo 40. ¿Pueden alabar a Dios? Isaías en el capítulo 40. Alabado sea el nombre precioso del Señor Jesús. Aleluya. Isaías en el capítulo 40 y vamos a leer. Escuche esto es hermoso, hermanos. Vean el verso 15. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí que las naciones son reputadas o son puestas, hermanos, como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. En la parte al principio de este verso dice que Dios tiene las naciones, hermanos, aleluya, puestas como en una gota de un acetre. Amén. En otras palabras, hermanos, imagínense una gota y dentro de esa gota de agua, digo, aquí puedo tener una tantita agua y digo una simple gota, esa gota que cayó, dentro de esa gota, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, amén. Dentro de esa gota, amén, Dios tiene las naciones, amén. Y dentro de esas naciones, ¿quiénes estamos? Nosotros, hermanos. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Amén. Ahora, déjenme, vamos a tratar de poderlo ver esto. ¿Pueden alabar a Dios? Vamos a poner esta gota aquí. Amén. Aquí le estoy haciendo bien grande, pero una gota de agua. Y dice aquí, he aquí que las naciones son reputadas o son puestas
como la gota de un acetre. Las naciones. Y dentro de esas naciones, ¿quiénes estamos? Déjeme borro esto, porque no quiere poner, bueno, está bien. Dentro de esas naciones, ¿quién estamos? Usted y yo. Entonces, si aquí están las naciones, hermanos, nosotros estamos aquí dentro de ellas, dentro de un punto. ¿Qué se necesita para poder mirarnos dentro de esa gota? En lo natural, ¿qué se necesita? Un microscopio, y tendría que ser un microscopio de muy alta densidad para poder mirarnos a nosotros dentro de esa gota de agua. ¿Puede alguien alabar el nombre del Señor? Ahora imagínese, si una gota de agua de por sí es pequeña, ¿puede alguien decir amén? Si nosotros estamos adentro, las naciones qué son? Pequeñas. Y si nosotros estamos dentro de ella, ¿qué somos? Más pequeños. Entonces, hermanos, los problemas que estamos pasando en la actualidad, ¿qué son? Hermanos, son insignificantes. Vayan a alabar el nombre de Dios. Son simplemente, hermanos, aleluya, inmensurables. Esto es tremendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo entendemos el principio de las cosas pequeñas, de la roca sur, tiene que ver, escuche, de que el Padre celestial, para poder llegar aquí y poder tener una relación con nosotros, ¿qué tuvo que hacer Él, hermanos? ¿Qué tuvo que hacerse Él? Aleluya. No, bendito Dios, no tuvo tan siquiera que bajar, sino tuvo que bajar dentro de la gota de agua, dentro de las naciones, y bajar hasta lo más profundo de nosotros, adentro del corazón, para poder tener una relación con nosotros. ¿Sabe, hermano? Cuando yo pude entenderlo desde esta forma y lo engrané con esta porción bíblica, dije, wow, entonces los problemas que estamos pasando, las situaciones que estamos pasando, son absolutamente nada. Si Dios, bendito Dios, las está permitiendo en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito para nosotros, pero son simplemente pequeñas, son insignificantes. Si tú y yo entendemos esto, hermanos, vamos a poder estar agradecidos con Dios por todas las cosas pequeñas que están sucediendo. Si estás pasando un problema ahorita, hermano, ¿qué tienes que decirle? No importa, es algo pequeño. ¿Puede alguien decir amén, hermanos? No importa, es algo pequeña. A lo mejor estás pasando en una situación que fuiste al doctor y te dijeron, disculpe, señor, pero le acabamos de diagnosticar una enfermedad tan terrible. Hermano, en ese momento tú puedes decir, eso no va a interferir en nada en mi relación con Jesucristo, porque esa enfermedad se convierte en una cosa pequeña. Alabado sea Dios. A lo mejor fuiste a tu trabajo y te dijeron, ¿sabe qué, señor? Lo sentimos, se acabó el trabajo, ya no hay más trabajo. Y en ese momento empezaste a saber, hermano, preocuparte, los biles, la familia, la renta. No te preocupes, mi hermano, es una cosa pequeña. Alabado sea el nombre de Dios. Dios tuvo que venir de esa grandeza, dice la hermana, de esa pluralidad, de esa majestuosidad, y tuvo que venir, hermano Raúl, a hacerse Dios de una forma pequeña. Y cuando el Señor se hizo de esa forma pequeña, pudo tener esa relación, hermanos, esa relación que Él quiere contigo y conmigo. Hermano, esto es tremendo. Muchos lo escuchamos en la convención y lo vimos y dijimos, qué grande. Solamente a lo mejor lo miramos por arriba, pero sabe, hermano, cuando tú lo ves, nos damos cuenta quiénes somos. Nos damos cuenta que somos un pequeño punto sobre de la nada. Y a veces, qué tan grande nos sentimos. ¿Cuál es nuestro terrible problema que tenemos como seres humanos? Que nos sentimos demasiado grandes. Nos sentimos demasiado enormes, hermanos, muy grandes. Y obviamente, hermanos, no podemos entrar nuevamente a la roca porque la roca es pequeña. Él se hizo pequeño como el camino para llegar a Él. En otras palabras, no podemos volver a regresar a la roca si no está haciéndonos pequeños. No podemos. Y he ahí el problema. Dice la hermana, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque nos sentimos demasiados grandes.
Porque a veces no podemos soportar a otro hermano, hermanos, creado alrededor nuestro. No podemos soportarlo porque nos sentimos muy grandes. Cuando aprendemos a hacernos pequeños, aprendemos a amarnos los unos a los otros. Porque a veces entre los matrimonios hay tantos problemas, porque el uno se siente grande y el otro se siente más grande, y es una pelea de grandezas en la cual nunca nadie va a ganar. Pero cuando tú permites que Jesucristo sea la cabeza de tu hogar, cuando tú y yo permitimos que sea Jesucristo, hermanos, ese Padre pequeño que de su grandeza se hizo pequeño, cuando tú y yo permitimos que Él venga y sea la cabeza gubernamental de nuestra vida, de nuestro matrimonio, todas las cosas se convierten pequeñas. ¿Sabe, hermano? Personalmente para mí esto cambió mi vida totalmente 360 grados. Porque a veces viene un problema en nuestra vida y lo vemos enorme, ¿sí o no? Lo vemos grandísimo, hermano, y decimos: oh Dios, yo siento que de aquí no me voy a poder levantar. Esto es enorme, es grandísimo. No creo superar esta prueba. No creo poder pasar esta circunstancia. Dice la Escritura: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Hermanos, no menospreciemos a la roca sur, que es una roca pequeña. Porque si menospreciamos a la roca sur, hermanos, entonces no tenemos la forma de poder encajar nuevamente en esa roca, porque es una roca pequeña. Si nosotros llegamos a esa roca sur y queremos llegar como muy grandes, como muy enormes, oh, es que yo sé tanto, es que yo conozco esto, es que yo puedo hacer esto, es que yo esto, tengo tantos títulos, tengo eso, tengo lo otro, etcétera, etcétera y etcétera. La Biblia dice que todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Lo único que vale delante de Dios es cuánto de la palabra de Dios ha sido puesta, alojada en lo más profundo de nuestro corazón. Lo único que vale delante de Dios es cuánto de la palabra hemos ejecutado, la hemos puesto en la práctica. No solamente que hemos venido y nos hemos sentado durante una hora y media, no, sino cuánta de esa palabra la hemos puesta en nuestro corazón y la hemos atesorado y le hemos dicho: oh Señor, me doy cuenta que me sentía demasiado grande, muy grande estoy, Señor. Y uno de los secretos para ir debajo de los pies de Jesucristo es hacerse pequeño. La hermana Hicks puso el ejemplo de Juan el Bautista. Y no, hermanos, cuántas ocasiones personalmente o como iglesia hemos tocado ese mismo punto, pero eso es lo emocionante, que no importa cuántas veces uno va a esa misma porción y lo vuelves a escuchar, trae una nueva corriente de la palabra, una nueva gloria, hermanos, que penetra en tu alma y dices: oh Señor, lo vuelvo a hacer mío una vez más, una vez más. Es tan impresionante ver cómo Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre que tenía voto nazariato, voto de estar apartado. En Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, apartado para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él declaraba ser llamado, apartado, hermanos, separado. Bendito sea el Señor para Jesucristo. Juan el Bautista, hermanos, tenía esta misma clase de separación, pero lamentablemente tuvo un error, de que se empezó a enamorar de su ministerio. Y cuando se empezó a enamorar de su ministerio y de todo lo grande que el Señor pone sobre de uno, porque hermanos, esa grandeza o esa belleza que se ve no es de uno, sino es de Dios. Es de Dios. Cuando me refiero a esa clase de belleza, ¿cuántos de nosotros a lo mejor cuando llegamos y todavía no conocíamos nada del Señor, éramos unos babies? Y digo, seguimos siendo babies en otras palabras, aunque ya no tan babies, pero cuando llegamos por primera vez y miramos a una persona metida en el Espíritu, llena del fuego de Dios, y mirábamos su testimonio, decíamos, en alguna ocasión llegamos y dijimos: wow, algún día quiero ser como ese hermano, como esa hermana, porque yo veo cómo le echa ganas, cómo se esfuerza, cómo esto, cómo lo otro. Pero de repente Dios vino, hermanos, y rompió nuestro ídolo. Y el Señor nos empezó a mostrar que tiene errores, que tiene fallas, que todavía tiene situaciones exactamente igual que yo, que todos nosotros, hermanos. Entonces dijimos: oh Señor, ahora me doy cuenta que el único en el cual tengo que poner mis ojos es en ti, ¿verdad? Y cuando pusimos nuestros ojos en el Señor, hermanos, las cosas han estado verdaderamente totalmente cambiado, hermanos. Han estado cambiado totalmente y literalmente. ¿Pueden alabar el nombre precioso del Señor? Entonces Juan el Bautista, hermano, qué terrible es de que cuando él empezó a llevar, a hablar la palabra para el arrepentimiento, ¿verdad?
Dice que les empezó a hablar, hermano, a la gente, y la gente dice que llegaba, hermano, y lo escuchaban, y eran bautizados para bendito Dios, para arrepentimiento, para que se arrepintieran de sus pecados, que se acercaran y se arrepintieran de sus pecados y caminaran en las pisadas, en el camino Sedec de Dios, que es un camino correcto, unas pisadas correctas. Pero qué tan tremendo, hermanos, es cuando dice la hermana que llegó Jesús. El verbo davar, la palabra davar, la palabra viva, hermanos. Bendito Dios, Dios mismo haciéndose pequeño. Esa pequeña roca, ahora la roca Selah, hermanos, bendito Dios. Y llegó la roca, hermanos, pequeña, y se acercó ahí. Hermanos, qué tan tremendo es que este hombre, cuando lo miró, él pudo reconocer que él era el Hijo de Dios. Él pudo reconocerlo, porque él mismo declara, dice, pero he aquí viene, dice, uno más poderoso que yo, del cual ni siquiera yo soy digno de desatarle las correas o desatarle sus sandalias. No soy ni siquiera digno. Él lo reconoció. Él vio, hermanos, él lo notó, él lo vio. Entonces, en el momento que Jesús aparece, el ministerio de Juan el Bautista terminó. Y era ese un momento para que él se convirtiera en discípulo. Nunca se me olvida, hermanos, nunca se me olvida unas palabras que la hermana Esparza nos decía en la escuela bíblica. Y decía ella, decía, para ser un pastor totalmente mediocre, mejor me convierto en un congregante al 100%. Y es cierto, hermanos. Igual, a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuál es el anhelo de su corazón? Si el anhelo de su corazón es algún día, hermanos, el servir al Señor, es un gran gozo. Pero para un día, hermanos, no importa, ya sea servir al Señor, ya sea lo que tú hagas, en la visión que tú tengas hacia llegar a la roca de Jesucristo, a la roca sur, hermanos, la única forma es haciéndonos pequeños. Y sabes, personalmente yo le digo cada día al Señor, Señor, líbrame, Señor, líbrame de algún día llegarme a enamorar del púlpito, de algún día llegarme a enamorar de la gente y empezar a decir, es mi iglesia, es mi gente, es mi ministerio, es mi esto. Lamentablemente, y disculpe que haga tanta hincapié sobre ello, pero es la verdad. Es lo que lamentablemente en la actualidad está sucediendo en México. ¿Cuántos aquellos han dicho, es mi iglesia, es mi ministerio, es mi gente, es mi sudor, es lo que yo he hecho? No es cierto, hermanos, porque no es nada. Todo lo que tenemos, todo lo que decimos, es más, todo lo que estoy diciendo es algo simplemente una repetición de algo que alguien ha pagado el precio, hermanos, para poderlo compartir. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Llegar al punto de decir, es que yo ya no necesito someterme a nadie, yo ya no necesito sujetarme a nadie. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? En el momento, hermanos, en que aparece Jesús, eso fue impactante. La hermana dijo, en ese momento el ministerio de Juan el Bautista terminó. Totalmente, cero, se acabó. En ese momento él se debería de haber puesto a los pies de Jesucristo y decir, Señor, ahora soy tu siervo, ahora yo te voy a seguir. Pero no, dice que él empezó a competir con Jesucristo al mismo tiempo. Jesucristo puso a sus discípulos y Juan el Bautista se puso a sus discípulos. Hermanos, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Se empieza a hacer una competencia de qué iglesia tiene más miembros, o de cuánto, o en lo natural, o en lo congregacional o natural, o cuánto yo ya conozco más de las que tú. Yo conozco más que tú, yo tengo más años que tú. No es otra cosa más que orgullo, porque debemos de demostrarlo con nuestros hechos, no con palabras. Los hechos hablan mucho más que 1000 palabras, hermanos. Pero qué terrible cuando Juan el Bautista empezó a competir juntamente con el Señor, hermanos, y decir, bueno, yo también me voy a hacer mis propios discípulos. Y dice la escritura que eso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Dice que fue apresado, hermanos, por los romanos y lo llevaron. Y dice que todavía estando él en la cárcel, eso es, Dios mío, eso es terrible, hermanos. Eso, ¿sabe? Me hace enchinar la piel, de veras. Dice que Juan le dice a uno de sus discípulos, ve y dile, ve y busca al Señor y pregúntale si Él es el que ha de venir o esperamos otro. O sea, él en un momento tuvo la revelación, pero fue más, hermanos, el enamoramiento de su ministerio, de decir, es que esto es mío, esto es lo que yo he ganado, esto es lo que yo he logrado, hermanos, que su amor y su deleite de seguir a Jesucristo. ¿Sabe?
Personalmente eso es algo terrible. ¿Cuál es lamentablemente nuestro problema? Y me incluyo, que nos sentimos demasiado grandes. Cuando Dios es un Dios que a nuestros ojos se hizo pequeño, hermanos. Se hizo pequeño siendo grande, porque Él es grande. Y aún Él siendo pequeño hizo cuántos milagros no hizo en la tierra, porque Él es ese Dios enorme, glorioso, grandioso, majestuoso, hermanos. Entonces concluyo diciendo, no importa, hermano, cuál sea el problema que tú y yo estemos pasando en la actualidad, es simplemente algo pequeño. Cuando tú y yo aprendemos el secreto de las cosas pequeñas, déjeme concluyo con una cosa, hermanos, y esto es algo que está en mi corazón y quiero decirlo. No lo he dicho, pero quiero decirlo y siento ahorita el Espíritu para decirlo. Apenas era que mi papá partió, que se fue con el Señor, tuve la oportunidad de poder hablar con él y poder verlo por el internet, por Skype, y poderme conectar con él. Y me acuerdo que la última plática que tuve con mi padre fue la última, ya no tuve ninguna otra. Yo empecé a platicar con mi papá y empecé a escucharlo, hermanos. Yo así lo sentí, fue como un adiós, nos vemos muy pronto. Y mi papá me empezó nunca se me va a olvidar, hermano, cuando mi padre me empezó a decir, dice, hijo, dice, Dios te llamó a ser pastor. Dice, pero nunca se te olvide perder los pies. Nunca pierdas los pies. Dice, porque el día que pierdas los pies, hasta ese día tu ministerio terminó. Y me dice, yo sé que Dios te va a llevar a muchos lugares y va a hacer muchas cosas. Dice, pero el día que tú te pierdas, hijo, hasta ese momento terminaste. ¿Sabe, hermano? Eso lo guardé, lo guardo en mi corazón como algo grande. Cuando llegué a esta convención y la hermana empezó a hablar de esto, fue para mí algo, un vaso de agua refrescante para el espíritu. Por eso personalmente en mi alma yo digo, Señor, yo sé que a pesar de la vida que mi padre llevó, hermanos, de tantas circunstancias en su vida, yo sé que él, ese propósito de Dios en su vida, yo sé que lo logró, porque lo buscó, hermanos. Desde que yo me acuerdo, mi papá buscó al Señor, siempre buscó al Señor, siempre, a su forma, pero lo buscó. Y es tanto, yo le pido a Dios y le digo, Señor, dame la oportunidad de un día, ¿no? El tener ese favor de Dios, como mi padre, hermanos, poder tener la oportunidad de pensar en todo lo que hizo y poder proceder al arrepentimiento, hermanos, y que Dios, conociendo a Dios, Dios ponga una capa de misericordia sobre de él. Y lo único que le puedo decir, hermanos, hagámonos pequeños, hermanos, hagámonos pequeños. Para mí este es un tesoro invaluable, porque si nos hacemos pequeños, ahora sí que si nos hacemos pequeños, las situaciones van a parar, los problemas van a parar. La hermana decía, no, y ustedes lo escucharon, hermanos, dijo, ¿cuál es la raíz de tantos problemas que a veces suceden en las iglesias, en las familias, en los matrimonios? En todo esto dice, es de que todos se sienten grandes, empezando desde el más grande hasta el más pequeño. Y es bien cierto, hermanos, bien cierto, porque un niño cuando se enoja con su amiguito, hermanos, los ves que se enojan un momento y se han de agarrar del chongo y todo, hermano, y a los 2, 3 minutos, 5, 10 minutos, hermanos, ya los ves que otra vez están jugando como si nada hubiera pasado. ¿Eso en la actualidad nosotros hacemos como seres humanos? No. Cuando alguien nos hizo, hermanos, somos a veces, hermanos, bien rencorosos y guardamos y guardamos y guardamos. Y ponemos paredes divisorias y no permitimos que nadie cruce esa pared, mucho menos aquellos que nos lastimaron. Cuando lo que deberíamos de hacer es decirle, Señor, permíteme, Señor Dios, poner una gota de tu sangre sobre de mi hermano, aleluya, y poder quedarme sin manos, sin pies, para que tus manos se extiendan hacia mi hermano y yo poderlo amar por medio de tu sangre. Y creo que cuando lo hacemos de esa forma, hermanos, verdaderamente hay resultados. Pero para que pase eso, primero se tiene que hacer uno pequeño.
palabra pequeño lo podemos descifrar en ser humildes, en hacernos nada, en bajarnos al lugar bajo. Hermanos, el Padre lo hizo. No podemos decir, es que no se puede, hermano, no se puede. Yo me pregunté también, yo dije, Dios mío, qué difícil, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos y hablaba su palabra? Y dice que Pedro le dice, Señor, qué difícil es tu palabra, Señor. Pues yo creo que nadie, como queriéndole dar a entender, yo creo que nadie se va a salvar. Yo creo que tu venida aquí fue pura pérdida de tiempo, Señor, porque es muy difícil, Señor, lo que tú estás diciendo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermano? Lo que es imposible para Dios, para el hombre es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero ¿qué le dijo también después? Pedro, sigue tu camino. Si tú crees que no, sigue tu camino. Y obviamente hubo un despertar en el corazón, en el niño pequeño de Pedro. Dijo, bueno, Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a ir a refugiar si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú eres el único que me da palabras de aliento. Solo tú eres el único que llena mi alma. De igual forma, hermanos, nosotros, de igual forma, ¿de qué nos sirve guardar rencor? ¿De qué nos sirve llevar toda esa obra, ese veneno de Satanás? No nos sirve de nada. ¿De qué me sirve a mí como esposo, como esposa, guardar rencor hacia mi esposo, hacia mi esposa? No, hermano, no, eso no es lo bueno que Dios pide para los matrimonios. Dios quiere que aprendamos a ser humildes. Dios pide que nos hagamos pequeños y reconozcamos nuestro error. Pero el problema empieza, no, tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. Hermanos, es un mundo de nunca acabar. Pero cuando uno de ellos es prudente, cuando uno de ellos ha aprendido a hacerse pequeño, cuando uno de ellos ha aprendido a estar debajo de los pies de Jesucristo y ha obtenido la perla, hermanos, que son sus lágrimas, hermanos, y bendito Dios, y se ha presentado a los pasos internos, de los externos a los internos, y ha llegado, hermanos, a los pies del Padre. Esa es una persona que puede, hermanos, brindar perdón. Esa es una persona que puede hacerse baja. Esa es una persona que puede decir, ¿sabes qué? Lo siento, perdóname, discúlpame, hablé de más, dije palabras que te ofendieron, perdóname. Hermanos, si tú y yo ponemos en práctica esto, el secreto de las cosas pequeñas, y sabemos que el Padre se hizo pequeño, entonces, ¿por qué yo me tengo que hacer grande? Entonces, ¿por qué yo me tengo que hacer enorme? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque está ese niño pequeño, hermanos, que no nos hemos metido como iglesia congregacional acerca del niño pequeño, porque ese pequeño punto, ese niño pequeño que hay dentro de nosotros no tiene crecimiento. Hermanos, está lleno de odio, está lleno de muerte, está lleno de tinieblas. No quiere nada de las cosas del Señor. Pero aleluya, hay un hombre espiritual dentro de nosotros. Bendito Dios, está esa semilla de la palabra Dabar, del Hijo de Dios dentro de nosotros, que nos dice, sí se puede, vas a llegar a casa. Pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a bendito sea Dios, para que tu vida se haga más fácil. Oh, hermano, esto es verdaderamente precioso. ¿Puede alguien decir amén, hermanos? Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios en esta hermosa tarde. Yo quiero invitarte, hermano, inclina tu rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle, Señor, quiero hacerme pequeño. Y una forma para decirle al Señor, hermanos, literalmente que queremos hacernos pequeños, yo te invito que por un minuto vengamos al altar. Que el venir al altar sea un testimonio de que queremos, bendito Dios, tomar esa palabra de hacernos pequeños. ¿Por qué no venimos al altar, hermanos? Y por un momento le decimos, Señor, yo recibo por fe esta palabra y la hago mía, la practico en el nombre de Jesús desde hoy en adelante. Señor, ahora en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos delante de tu presencia en tu altar. Aquí estamos, Padre. Señor, como testigos, como testimonio de que tu palabra la hacemos nuestra. Hermano Paco. Señor, de que tu palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra, Señor Dios, penetre nuestras almas. Aleluya. Señor, que tu palabra, hermano Rafa, que tu palabra, Señor Dios, se haga real en nuestros corazones, Señor. Padre, queremos hacernos pequeños, Señor. Queremos hacernos pequeños, Señor.
Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos hecho grandes. Perdónanos por las veces, Señor Dios, que a los problemas los hemos visto grandes, Señor.